volver a casa. La anciana despertó en la sala de reanimación y le pidió al médico que les dijera a sus hijos que había muerto. Pero cuando descubrió quién había venido a recogerla, no lo podía creer. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña encuesta. Escriban, ¿de dónde son? Nos encantará leer sus respuestas. Que disfruten la narración. Dolores estaba sentada en la cocina, mirando con cansancio los bordes descascarados de la mesa de madera. En la habitación flotaba el aroma del té recién hecho con menta, pero ni siquiera ese olor podía calmar sus pensamientos inquietos. No quería salir de allí porque sabía que en cualquier momento se oiría el sonido de la puerta abriéndose y en el apartamento irrumpiría Mindy, la esposa de su hijo. Otra vez, desde el umbral, le lanzaría un comentario mordaz, con los ojos desorbitados y las delgadas cejas fruncidas. Últimamente, su relación se había vuelto insoportable y Dolores sentía que ya no podía más con tanta tensión. A diferencia de ella, Mindy nunca intentaba suavizar los conflictos. Si Dolores al menos procuraba evitar las discusiones, su nuera, por el contrario, parecía disfrutar cada palabra sarcástica dirigida hacia ella. Entraba en el apartamento con la cabeza bien alta, como una reina que venía a dejar claro quién mandaba allí. Y siempre, invariablemente, recogía su cabello en una cola de caballo apretada y se ponía una bata de caza que solo acentuaba su actitud combativa. Parecía que se preparaba especialmente para un nuevo ataque, eligiendo como blanco a la anciana. Dolores miró con cansancio por la ventana. Afuera, la ciudad otoñal se extendía ante sus ojos, las hojas amarillas caían de los árboles, girando en el aire, y los pocos transeúntes se envolvían en sus abrigos cálidos. A primera vista, era un paisaje hermoso, pero no le traía alegría. Cada día era igual al anterior, y con cada vez más frecuencia, deseaba regresar a su pueblo natal, a aquella casa donde había pasado gran parte de su vida. Su hijo la había llevado hasta allí con la promesa de que sería por poco tiempo, solo mientras terminaba las reparaciones en su hogar. Al principio, Dolores pensó que se quedaría con él un mes, 2 como máximo. Pero el tiempo pasó, y ese mes se convirtió en 6, luego en un año. Las promesas de su hijo quedaron en el aire, y Mindy, cada día más, le dejaba claro que no pensaba seguir soportándola en el apartamento. Y ahora, mirando por la ventana, Dolores vio a una mujer alta con un abrigo oscuro doblar la esquina. Mindy. Caminaba rápido, con energía, diciendo algo con furia por teléfono. Dolores suspiró y apartó la mirada en silencio, con la esperanza de que su nuera se detuviera en la tienda o, al menos, siguiera discutiendo por teléfono un poco más. Solo media hora más de tranquilidad. Pero no. Mindy colgó la llamada, levantó la cabeza, notó a su suegra tras el cristal y sonrió con burla, agitándole la mano delgada. En ese gesto no había ni un rastro de saludo, solo burla. Dolores sintió como algo se encogía dentro de ella. Cada vez peor. Ya no era solo una relación tensa, esto era una guerra. Tenía que hablar con su hijo. Que la llevara de vuelta al pueblo, aunque la casa no estuviera terminada, aunque no tuviera puertas ni ventanas. Cualquier cosa con tal de salir de ahí, de escapar de ese ambiente cargado de hostilidad. La puerta se cerró de golpe y Mindy entró al apartamento. ¿Y bien? ¿Cómo pasó el día?, preguntó con sarcasmo, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. ¿Otra vez sentada todo el día en la ventana? Te trajimos aquí para que te quedaras mirando sin hacer nada. Dolores se estremeció, pero no respondió. Sabía que cualquier frase suya sería tomada como una provocación para otra batalla verbal. Yo, por cierto, lavo, limpio,
te cuido, cocino, continuó Mindy, rodando los ojos. ¿Y acaso alguna vez me has dicho, gracias? ¿Y tú crees que yo no hago nada? Respondió Dolores con calma. Tal vez deberías agradecerme tú a mí. Ay, por favor. Como si hacer sopa fuera un gran esfuerzo, dijo Mindy, alzando teatralmente las manos. Nosotros, tu hijo y yo, trabajamos para arreglar tu casa en el pueblo, y tú aquí, sin mover un dedo. Dolores frunció el ceño. ¿Arreglar la casa? Lo único que quieres es que te la entregue. Mindy se quedó inmóvil, su mirada se volvió afilada como agujas. Pues vaya conversación, murmuró Dolores, dándose la vuelta. Mindy sonrió con desprecio, sus labios se torcieron en una mueca de burla. No soportaba a su suegra. No es que la odiara de verdad, simplemente le resultaba conveniente verla como una enemiga. Todo es más fácil cuando hay alguien en quien descargar los problemas. Discutían casi todas las noches. O mejor dicho, Mindy discutía, mientras que Dolores simplemente aguantaba. Aguantaba las palabras, el tono, la sensación de ser una extraña en una casa ajena, donde se sentía prisionera. «Sabes, estuve pensando», dijo de repente Mindy, inclinándose hacia ella. «No es que no te soporte sin razón». Dolores la miró con sorpresa. «Somos familia, pero ni siquiera quieres cedernos la casa. Ya estás vieja, ¿qué te cuesta? Has vivido lo tuyo, podrías mudarte a un asilo. Nosotros necesitamos esa vivienda más que tú». Dolores sintió un vuelco en el corazón. «No estoy tan vieja», respondió con voz firme. «Aún quiero vivir. Y desde luego, no en un asilo». Mindy frunció el ceño, preparándose para responder, pero en ese momento entró Rec, el hijo de Dolores. Se veía exhausto, pálido, con un aspecto enfermizo. «Rec, tu madre está armando otro escándalo», soltó Mindy de inmediato, sin siquiera dejar que él se sentara. Dolores cerró los ojos, comprendiendo que estaba a punto de empezar otra escena. «Rec, hablemos después», murmuró él con cansancio. «No tengo fuerzas para esto». Dolores miró a su hijo y sintió un nudo en el pecho. Estaba agotado, con los ojos oscurecidos por la falta de sueño. Algo lo atormentaba, algo de lo que no hablaba ni con ella ni con su esposa. «Por supuesto», se indignó Mindy. «Mientras tú descansas, yo tengo que escuchar todo esto». «Basta», dijo Rec en voz baja. Pero Mindy ya había comenzado una nueva queja. Dolores suspiró con pesadez. «¿Cuánto más va a durar esto? ¿Y por qué mi hijo guarda silencio? ¿Por qué no ve que su esposa me está envenenando la vida?» Miró a Rec y de pronto lo entendió, él sí lo veía. Lo sabía, pero no hacía nada. Eso significaba que tendría que salvarse por sí misma. Dolores estaba sentada en su sillón junto a la ventana, pasando los dedos por el borde de su pañuelo de forma mecánica. En la habitación reinaba un silencio tenso. Rick se frotaba las sienes con cansancio, mientras que Mindy, transformada de una fiera venenosa en una esposa agotada pero atenta, se sentó frente a su marido con los brazos cruzados. «No entiendo cómo puede soportar esto», dijo con fingida tristeza. «Trabajamos de sol a sombra, hacemos todo lo posible, y aquí. Tu madre dice que la maltrato». Dolores levantó la mirada de golpe y miró fijamente a su hijo. Por un instante, en su expresión apareció algo, cansancio. ¿Culpa? Se veía derrotado, como alguien que lleva un peso demasiado grande sobre los hombros. «Nadie te maltrata», dijo Dolores en voz baja,
eligiendo cuidadosamente las palabras. Eres tú quien cada día me lanza encima un balde de veneno. Mindy resopló con desdén y apartó la vista. Sí, claro. Y yo me pregunto de dónde sale todo ese veneno, ironizó, mirando a Reg. Tal vez porque aquí soy yo la que trabaja para todos. Terminemos con esta discusión, dijo Reg de repente, poniéndose de pie con un suspiro pesado. No quiero hablar de quién tiene razón y quién no. Dolores pensó en responder, pero cambió de opinión. ¿Para qué? Su hijo, como siempre, tomaría partido por su esposa. Cada día se sentía más ajena en aquella casa. ¿Cuándo había empezado todo? ¿En qué momento su hogar cálido, lleno de luz y con el aroma de pan recién horneado, se había convertido en un campo de batalla helado, donde cada conversación era otra pelea? Miró a su hijo. Hace 10 años, él era distinto, alegre, cariñoso, con una sonrisa luminosa. Ahora, frente a ella, estaba un hombre con los ojos apagados, encorvado bajo el peso de sus problemas. Hijo, susurró Dolores. Llévame de vuelta al pueblo. Aunque la casa no esté terminada, aunque haga frío. Aquí no puedo seguir. Rick se quedó inmóvil. La tensión llenó la habitación. Mindy, al escuchar esas palabras, se puso en alerta, como si sintiera una amenaza a sus planes. Eso es imposible, dijo finalmente Rick, evitando su mirada. Dolores frunció el ceño. ¿Por qué? Rick exhaló con pesadez antes de responder. Porque la casa ya no existe. Los segundos se congelaron. En la habitación reinaba un silencio tan profundo que podía oírse el tic-tac del reloj marcando cada nuevo minuto. ¿Qué quieres decir con que no existe? Dolores sintió la boca seca. Rick apretó los puños. Necesitaba dinero, exhaló. Vendí la casa. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Todo lo que la sostenía hasta ahora, toda su esperanza de regresar, se desvaneció en un instante. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. ¿La vendiste? ¿Cómo? Su casa, su refugio, sus recuerdos, su felicidad, todo eso ahora pertenecía a extraños. Mindy, al notar su estado, sonrió con satisfacción. Bueno, pues ya está, murmuró. Ya no tienes a dónde volver. Así que tendrás que quedarte aquí. Dolores sintió como algo dentro de ella se encogía. Su hijo ni siquiera pensó en consultarla. Simplemente tomó la decisión y la dejó sin lo único que la unía a su pasado. No podía decírtelo, Rick hablaba en voz baja. Lo siento, pero ella ya no escuchaba. Ante sus ojos se encendieron imágenes del pasado, su esposo riendo en el porche de su hogar, sus hijos corriendo por el patio, los manzanos floreciendo en primavera, todo eso era parte de su vida. Y ahora había desaparecido. No le quedaban fuerzas para seguir en esa habitación. Se levantó lentamente, sintiendo cómo le temblaban las manos. Mamá, Rick intentó detenerla, pero ella se fue en silencio a su cuarto, cerrando la puerta detrás de sí. A través de la pared, se oían voces, la discusión entre Mindy y Rick. Pero ya no le importaba. Estaba cansada. Lo único que quería en ese momento era silencio. Dolores se sentó en la oscuridad, apoyando la espalda contra la fría pared. En la pequeña habitación donde la habían alojado, todo estaba en calma. Solo detrás de la puerta se escuchaban murmullos apagados. Mindy seguía discutiendo con Rick, pero a ella le daba igual. Dentro de su pecho, la sensación de vacío crecía. Su casa, su verdadero hogar,
ya no le pertenecía. No era solo la pérdida de un techo, era la pérdida de todo lo que formaba su vida. Allí, en el pueblo, cada rincón estaba lleno de recuerdos. En cada ladrillo agrietado se escondía un fragmento de su pasado. Recordaba cómo su esposo, Richard, la llevó allí cuando eran jóvenes, anunciando con alegría que sería su nido familiar. Cómo juntos plantaron manzanos en el jardín, cómo se sentaban en el porche por las noches, compartiendo una sola manta. Ahora, todo eso estaba perdido. Me he vuelto una extraña en mi propia vida, pensó Dolores con amargura, aferrándose al delgado cobertor. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero no se lo permitió. No tenía sentido. Rick ya había tomado su decisión. Y por mucho que ella quisiera creer lo contrario, esa decisión no fue a su favor. Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes y luego la puerta se entreabrió. En la tenue luz del pasillo, apareció la silueta de su hijo. «Mamá, ¿puedo entrar?» Ella se giró en silencio, sin querer mirarlo. «Sé que estás enfadada», Rex suspiró, entrando y cerrando la puerta tras de sí. No quería que las cosas salieran así. Dolores soltó una risa amarga. ¿No querías? Su voz sonaba ronca. Ni siquiera pensaste en decírmelo. Simplemente, la vendiste. Rick bajó la cabeza. No tenía otra opción. Todos tenemos opciones, hijo. A veces las personas eligen lo que les resulta más fácil, no lo que es correcto. Rex se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, entrelazando los dedos. «No tienes idea de la situación en la que estoy», comenzó, con un matiz de desesperación en la voz. Dolores lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a un hombre adulto. Vio al mismo niño que consolaba después de un examen fallido, al que arropaba cuando tenía fiebre. Volvía a parecer pequeño e indefenso. «Cuéntamelo», susurró ella. Rex se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar el cansancio. «Tengo deudas enormes», confesó, y Dolores sintió una punzada en el pecho. No quería que lo supieras, pero no tenía elección. Las personas a las que debía dinero no iban a esperar. Exigían el pago. Si no hubiera pagado. Se quedó en silencio, y Dolores de repente se dio cuenta de que él realmente tenía miedo. ¿Era por Mindy? Rick negó con la cabeza. No, sí. No lo sé. A ella le encanta el dinero. Quería abrir un negocio, pero todo salió mal. Tuvo que pedir préstamos, y luego más y más. Todo se salió de control. Dolores cerró los ojos. Todo este tiempo había pensado que Mindy simplemente estaba irritada por su presencia, pero ahora la imagen era más clara. Su nuera no era solo caprichosa, estaba arrastrando a Rek al fondo. «Mamá», Rek la miró con súplica. «¿Entiendes que no podía hacer otra cosa?» Dolores se frotó las sienes con cansancio. «Lo entiendo», respondió ella. «Pero eso no significa que te perdone». Rick bajó la cabeza. «Intentaré arreglarlo todo». Dolores soltó una sonrisa sarcástica. Ya era tarde. Dolores yacía en la oscuridad, mirando el techo. El sueño no llegaba. Sus pensamientos revoloteaban, enredándose en un nudo sofocante que no le permitía respirar ni reunir fuerzas. Rex se había ido, dejándole solo el amargo regusto de su confesión y una no menos amarga revelación. Ya no era el niño que ella había criado. A través de las delgadas paredes llegaban sonidos apagados. Mindy susurraba algo por teléfono, rápido, irritada.
Dolores cerró los ojos, intentando no escuchar, pero las palabras se filtraban en su mente de todos modos. Ya debería haberse resuelto todo. Mindy claramente estaba furiosa. No sé por qué sigue viva. Dolores se quedó helada. No ha bebido nada. Creo que lo sospecha. Un escalofrío recorrió su espalda. Se esforzó en escuchar con más atención. Sí, lo intentaré. Pero si esto sigue así, tendré que actuar de otra manera. Dolores se llevó una mano a la boca para no gritar. El terror le oprimía el pecho. Mindy intentaba envenenarla. Se le hizo difícil respirar. Todo este tiempo había atribuido su malestar a la edad, al estrés, a cualquier cosa, pero nunca a que alguien quisiera matarla deliberadamente. Sus manos comenzaron a temblar y en su mente solo brilló un pensamiento: tenía que huir. ¿Pero cómo? Si Mindy se daba cuenta de que sospechaba algo, mañana todo podría empeorar. Dolores se incorporó con cuidado y, procurando no hacer ruido, bajó los pies al suelo. Cada movimiento le costaba esfuerzo, su cuerpo estaba débil, como si no le perteneciera. Apenas tocó el suelo, sintió un mareo. Aguanta, se ordenó a sí misma. Se acercó lentamente a la puerta y, rozando apenas el picaporte, la entreabrió. El apartamento estaba oscuro, solo una tenue lámpara iluminaba el pasillo. Mindy seguía hablando por teléfono en la cocina, y ese era su único punto a favor. Dolores salió al pasillo, sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo frío. Llegó hasta la puerta principal y tomó el cerrojo. Y entonces, desde la cocina, escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Su corazón dio un vuelco. Mindy estaba terminando la llamada. Sin perder tiempo, Dolores giró el cerrojo, y en cuanto el clic resonó en el silencio de la noche, abrió la puerta de par en par. ¿A dónde cree que va? Mindy ya estaba en el pasillo. Dolores no respondió. Dio un paso fuera, pero la debilidad en sus piernas la traicionó. El mundo giró ante sus ojos y, antes de que pudiera aferrarse a la pared, su conciencia se sumió en la oscuridad. Dolores despertó con una sensación de frío. El suelo bajo su cuerpo era duro y la helaba a través de la fina tela de su bata. Le zumbaba la cabeza y tenía la garganta seca, como si hubiera pasado días sin agua. Intentó incorporarse, pero la debilidad la atravesó por completo, obligándola a desplomarse de nuevo. ¿Despertaste? La voz de Mindy. Dolores giró la cabeza lentamente. Su nuera estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro no había preocupación, solo irritación, como si frente a ella no hubiera una persona viva, sino un objeto molesto. ¿Decidiste hacer una escena dramática? Mindy entrecerró los ojos. Ya pensaba que no tendría que soportar más tus quejas. Dolores la miró fijamente. Y por primera vez, vio con claridad que Mindy no era solo una mujer amarga e irritable. Era algo más. Algo frío. Calculador. Tú, su voz sonó débil, entrecortada. ¿Realmente querías que muriera? Mindy sonrió con desdén. ¿Y si fuera así? Su voz era venenosa, casi melodiosa. Dejemos de fingir. Lo que necesitábamos era tu casa. Tú no. Eres vieja, inútil, un estorbo para nosotros, los jóvenes. Esas palabras golpearon más fuerte que un puñetazo en la cara. Te equivocas. Dolores apretó los puños, obligándose a ponerse de pie. No soy vieja. No soy inútil. Mindy puso los ojos en blanco.
Dios, otra vez con esto. Pero te equivocaste en algo más, Mindy. Su nuera frunció ligeramente el ceño, esperando el resto. Dolores finalmente se puso de pie, apoyándose en la pared. Su cuerpo temblaba, pero su voz sonaba firme. ¿Tú crees que me rendiré? Que simplemente me acostaré y moriré en silencio. Pero olvidas que he vivido. He visto desgracias que ni siquiera puedes imaginar. Y si crees que desapareceré sin más, estás muy equivocada. Por un instante, una sombra de duda cruzó los ojos de Mindy. Pero desapareció de inmediato, reemplazada por su habitual burla. Hablas demasiado. Y tú tienes demasiada confianza en tu victoria. Dolores avanzó hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas? Mindy arqueó una ceja. A un lugar donde no puedas alcanzarme. Mindy soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Crees que Rec te protegerá? No sobreviviría ni un día sin mí. Está encantado de que yo me ocupe de ti. Esas palabras dolieron, pero Dolores no lo mostró. Encontraré la manera. Fue lo único que dijo antes de salir de la habitación. Mindy no la siguió. Creía que la vieja no tenía a dónde ir. Se equivocó. Dolores salió al pasillo, luchando por mantener el equilibrio. Las paredes parecían moverse y el aire era demasiado pesado. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero sabía que si se rendía ahora, no habría una segunda oportunidad. Desde la cocina llegaban sonidos apagados. Mindy había vuelto a hablar por teléfono, segura de que su víctima ya estaba rota. Rápido. Tengo que salir de aquí. Dolores avanzó lentamente hasta la puerta de entrada. Cuando tocó el picaporte, la debilidad volvió a azotar sus piernas. Resiste. Se ordenó a sí misma, tomando aire profundamente. Con un movimiento brusco, abrió la puerta y salió al pasillo. Reuniendo sus últimas fuerzas, empezó a bajar las escaleras. Cada escalón era una batalla. No sabía a dónde ir. Lo único que importaba era alejarse. Lejos de ese apartamento. Lejos de ella. Cuando salió al patio, el aire nocturno le golpeó el rostro con una brisa fría, dándole un poco de alivio. A su alrededor, la gente pasaba con indiferencia. Algunos volvían a casa, otros fumaban distraídamente cerca de la entrada del edificio. Nadie le prestaba atención. Dolores siguió adelante, sintiendo cómo sus piernas temblaban. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? Y de pronto lo recordó. Su vecina. Alice, con quien a veces se cruzaba en el ascensor, siempre la había tratado con amabilidad. Tal vez ella la ayudaría. Dolores giró hacia el segundo portal, encontró el timbre y lo presionó. Unos segundos de silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió y, en el umbral, apareció una mujer mayor con una bata de casa. ¿Dolores? Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Qué ha pasado? Dolores abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió un susurro débil. Ayúdame. Y el mundo se sumió en la oscuridad. Dolores despertó sintiendo unas manos que le daban ligeras palmaditas en la mejilla. Sus ojos tardaron en enfocar. Al principio solo vio una silueta borrosa, que poco a poco fue tomando forma. Dolores, cariño, ¿me escuchas? La voz sonaba preocupada, pero cálida y llena de ternura. Con esfuerzo, Dolores distinguió los rasgos de su rostro. Era Alice. Su vecina. La mujer en cuya puerta había caído inconsciente.
¿Dónde estoy? La voz se debilitó traicioneramente. Estás conmigo, querida, estás a salvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así y además caminando sola por el edificio? Dolores intentó incorporarse, pero su cuerpo no tenía fuerzas. La cabeza le daba vueltas, todo se veía borroso. Me envenenaron, susurró apenas audible. Los ojos de Alice se abrieron de par en par. Dios mío. ¿Quién? Mindy. La debilidad la envolvió con nueva fuerza y hablar se volvió aún más difícil. Maldita sea. La vecina se levantó de inmediato, agarró el teléfono y comenzó a marcar rápidamente. Voy a llamar a una ambulancia, Dolores. Aguanta, querida, ya vienen. Las palabras llegaban a ella como a través de algodón. Dolores intentó mantenerse consciente, pero todo su cuerpo parecía de trapo y sus párpados se cerraban solos. No te duermas. Aló. La voz de Alice rompió el silencio. Es urgente, mi vecina está muy mal, ha sido envenenada. Sí, envenenada, se lo digo en serio. Dolores apenas escuchaba las palabras. Solo un pensamiento golpeaba en su cabeza, estoy a salvo. Lo logré. Cuando despertó, estaba en el hospital. Techo blanco, olor a medicamentos, voces apagadas de los médicos tras la puerta. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Oh, has vuelto en ti, dijo una enfermera de unos 40 años con un rostro amable pero severo. Dolores intentó hablar, pero sus labios estaban secos y su lengua no la obedecía. Es mejor que no hables por ahora. Tu cuerpo está debilitado, pero estás en buenas manos. ¿De dónde? Logró articular con esfuerzo. En el hospital de la ciudad. Te trajeron de noche, un poco más y habría sido demasiado tarde. Tienes una intoxicación severa. Dolores cerró los ojos. Entonces, ella realmente intentó matarme. Tuviste suerte de que tu vecina llamara a la ambulancia a tiempo, continuó la enfermera. Ya informamos a tus familiares. Los ojos de Dolores se abrieron de golpe. No. Su voz seguía débil, pero en ella apareció desesperación. No les digan nada. La enfermera arqueó una ceja con sorpresa. ¿Cómo que no? Con gran esfuerzo, Dolores tomó su mano. Por favor. Díganles que morí. La enfermera frunció el ceño. ¿Qué tontería es esa? Si saben que sigo viva, me matarán. La mujer dudó, pero en sus ojos se veía que le creía. Está bien, hablaré con el médico. Pero tienes que contarme todo. Dolores asintió. Pero no ahora. Cerró los ojos nuevamente y se dejó caer en el refugio del sueño. Pasaron algunos días. Dolores mejoraba, pero seguía sintiéndose débil. Ninguno de sus familiares había venido a verla, lo que solo confirmaba sus sospechas. Estaban esperando la confirmación de mi muerte. Una noche, un médico entró en la habitación. Un hombre de unos 50 años, con una mirada inteligente y atenta. Bueno, Dolores, creo que no quieres volver a casa. Ella lo miró y asintió. ¿Qué puedo hacer? El médico golpeó su carpeta con un bolígrafo, pensativo. Tenemos una opción. Oficialmente, puedes figurar como fallecida, pero tomará tiempo. Además, necesitarás un nuevo lugar donde vivir. Dolores apretó involuntariamente la sábana. ¿Pero a dónde iría? ¿Tienes algún pariente? Iba a decir que no, pero de repente recordó algo. O más bien, a alguien.
Mi esposo tenía un hermano. No teníamos contacto con su familia, pero creo que tenía una hija. El médico asintió. Entonces, la buscaremos. Hizo una anotación en los documentos y luego la miró fijamente. ¿Estás segura de que quieres desaparecer para ellos? Dolores cerró los ojos y en su mente apareció el rostro de Mindy, su mirada burlona, su tono frío. Recordó cómo Rick vendió su casa sin dudarlo. Sí, estaba segura. Cuando abrió los ojos, en ellos no había dudas. Sí, doctor. Quiero desaparecer para ellos. Para siempre. Pasaron algunos días más. Dolores caminaba por el pasillo del hospital, apoyándose en un bastón. Aún estaba débil, pero recuperaba fuerzas poco a poco. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad. ¿Dolores? Se giró. Frente a ella estaba una mujer joven, de unos 30 años, con ojos almendrados y cabello claro. No me recuerdas, pero yo sí te recuerdo. Dolores frunció el ceño. Lo siento, pero me llamo Gwen. Mi padre era el hermano de tu difunto esposo. Dolores inhaló bruscamente. Entonces, tú eres mí. Gwen sonrió. Casi. Digamos que tu sobrina lejana. Dolores la miró, intentando asimilar que no era un sueño. Supe de ti por casualidad, a través de una conocida en común. Estás en una situación difícil, pero tengo una propuesta para ti. Dolores miraba sus ojos claros y amables. ¿Cuál? Gwen sonrió. Muévanse a mi casa. Esa noche, Dolores por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida sin miedo. Ya no estaba sola. Dolores sostenía con las manos una taza de té caliente, sintiendo cómo el calor se esparcía lentamente por sus palmas. La habitación olía a algo dulce, parece que Gwen estaba horneando algo en la cocina. La casa era espaciosa, luminosa, con techos altos y enormes ventanas, con céspedes que daban a una tranquila calle con casas ordenadas y jardines verdes. Parecía que había llegado a otro mundo. Recientemente había estado en el hospital, sin saber qué hacer, y ahora estaba sentada en una acogedora sala de estar, rodeada de personas que la recibieron como si la hubieran esperado toda su vida. ¿Está cómoda? Gwen se sentó cerca, observándola con una ligera sonrisa. Dolores asintió. Sí, simplemente es algo raro. Todo está tan bonito. Gwen se rió. Bueno, eso es mérito de mi esposo. A él le gusta que todo esté en el más alto nivel. Sí, él es una persona seria, pensó Dolores, recordando su primer encuentro. Thomas, el esposo de Gwen, la había recibido de manera reservada, pero con respeto. Un hombre alto, fuerte, con una mirada perspicaz. Le dio la impresión de ser una persona acostumbrada a tener todo bajo control. Pero en su voz no había ni una pizca de arrogancia, solo una tranquila seguridad. Gwen ha hablado mucho de ti, dijo entonces, estrechándole la mano. Espero que no haya dicho solo cosas malas, bromeó Dolores. Solo cosas buenas, sonrió él. Dolores estaba sorprendida por lo cálido con que su familia la había recibido. No había desconfianza ni incomodidad. La trataban como si no fuera una invitada, sino un miembro perdido de la familia que había regresado a casa. Ya no tienes que preocuparte por nada, dijo Gwen con confianza. Descansa, si quieres, o encuentra algo que te guste hacer. Lo importante es que te sientas bien. Dolores la miró con gratitud. Sabes, no pensé que tendría otra oportunidad para una vida normal. Gwen tomó su mano. Ahora tienes una familia.
No te vamos a abandonar. Pasaron varias semanas y Dolores entendió que aquí, en esta casa, realmente le gustaba estar. Por la mañana salía al jardín, donde Thomas había creado un pequeño rincón con flores y un banco. Disfrutaba de largos paseos, respirando aire fresco, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo. Gwen solía sentarse cerca, charlando sobre cosas simples y cotidianas. «Cuéntame sobre tu casa», le pidió una vez. Dolores pensó un momento. Era sencilla, pero cálida. Siempre olía a pasteles. Teníamos un jardín, pequeño, pero acogedor. A mi marido le encantaba. Se calló, recordando cómo Richard regaba las plantas por la tarde, luego se sentaba en el porche a fumar su pipa habitual. ¿Lo extrañas? Dolores miró a Gwen. A veces, sí. Pero entiendo que no hay vuelta atrás. Gwen apretó su mano. Aquí podrás construir una nueva vida. Dolores sonrió. Tal vez sí. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. Rick estaba sentado en el coche, golpeando distraídamente el volante con los dedos. Mindy, a su lado, hojeaba la pantalla de su teléfono, sonriendo ante algo en la pantalla. Dentro reinaba el silencio, roto solo por algunos suspiros y el sonido de las notificaciones. ¿Entonces? Rick la miró de reojo. Todo está perfecto. Mindy sonrió satisfecha, recostándose en el asiento. Todo salió limpio. Él asintió, volviendo a concentrarse en la carretera. El día había sido tenso, pero ahora que todo había terminado, sentía una extraña sensación de alivio. Habían pasado 2 días desde que recibieron la llamada del hospital. Cuando apareció un número desconocido en la pantalla, Rick ni siquiera contestó de inmediato. Subconscientemente sabía que la llamada tenía que ver con su madre. Y no se equivocó. Rick. Soy el médico del hospital municipal, tenemos a su madre. ¿Qué madre? Interrumpió de inmediato Mindy, cruzando las piernas perezosamente. Dolores. Ella fue ingresada con una intoxicación grave. Rick frunció el ceño. ¿Intoxicación? Sí, la situación es seria. Debemos discutir algunos detalles. Mindy intercambió una mirada con su esposo y, sin esperar su respuesta, le quitó el teléfono. Escuche, doctor, su voz se volvió fría, dura. Esto no es asunto nuestro. Ella es adulta, y si algo le pasó, es su problema. Pero ustedes entienden el nivel de toxinas, comenzó el médico, pero Mindy lo interrumpió bruscamente, no vamos a discutir esto. Todo lo que necesitan saber es que no estamos interesados en esta historia. Un silencio colgó en la línea. Pero ustedes son sus familiares, dijo él. Olvídelo, dijo Mindy, cerrando los ojos, esperando pacientemente a que el médico hablara de nuevo. Está bien, se oyó después de una pausa. Pero hay un detalle. Oficialmente, su estado requiere investigación. Tendremos que entregar el caso a la policía. Mindy se rió en voz baja. Ay, doctor, es tan gracioso. ¿Y qué pasa si resolvemos este asunto de otra manera? Rick suspiró, frotándose las sienes. Ya sabía cómo iba a terminar todo. Al día siguiente, Mindy fue al hospital. Había elegido un atuendo sencillo pero elegante, un traje oscuro, joyas doradas ligeras, maquillaje sobrio. Todo en su apariencia hablaba de profesionalismo, confianza, de una mujer acostumbrada a tener la situación bajo control. El director del hospital la atendió sin esperar su turno. Siéntese, dijo, señalando una silla.
Mindy se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Sabe por qué estoy aquí? El director, un hombre mayor con las sienes canosas, la miró atentamente. Lo imagino. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, Mindy sacó un sobre de su bolso y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Esta historia no les sirve a nadie. Ni a ustedes, ni a nosotros. El médico vaciló por un momento, luego extendió la mano y guardó el sobre en el cajón de su escritorio. ¿Usted quiere que no se entregue el caso a la policía? Mindy sonrió. Y, por supuesto, que para todos ella esté muerta. El hombre ajustó sus gafas, asintió pensativamente. No es problema. Arreglaremos los papeles como si la paciente hubiera fallecido durante la noche. Mindy reprimió una sonrisa satisfecha. Espero en su profesionalismo. El médico se recostó en su silla. El dinero resuelve muchas cosas, pero la gente es diferente. ¿Está segura de que no quiere llevarla con usted? Mindy se rió. Me parece, doctor, que aún no entiende bien. El médico asintió en silencio. Una hora después, Mindy salió del hospital y marcó el número de Rec. Todo está resuelto. La anciana ya no está. Él suspiró aliviado por el teléfono. Bueno, por fin. Ahora sí podían vivir tranquilos. Rec estaba sentado en una mesa de un restaurante de lujo, girando perezosamente un vaso de whisky en las manos. Ya había oscurecido fuera, pero en el salón todo estaba acogedor y tranquilo. La suave luz de las lámparas, la música clásica suave, las conversaciones discretas de los comensales. Mindy estaba sentada frente a él, disfrutando de un catálogo de marcas de lujo en su teléfono. ¿Qué te parece este bolso? Giró la pantalla para mostrarle la foto de un accesorio elegante con un precio de varios miles de dólares. Si te gusta, cómpralo, dijo él, tomando un sorbo sin prestar mucha atención. Mindy sonrió complacida, añadiendo el artículo al carrito. Qué bien se siente cuando puedes permitirte todo lo que quieras, comentó, encendiendo un cigarro delgado. Rec hizo un ruido con la boca. Bueno, no todo. Ay, déjate de cosas, dijo ella, mirándolo coquetamente. Nos hemos privado de tantas cosas durante años, ya es hora de vivir bien. Él asintió en silencio. En realidad, le divertía ver con qué facilidad Mindy se había adaptado a esta nueva vida. Se habían deshecho sin esfuerzo de la carga que representaba su madre, la habían borrado de la realidad y ahora nada los detenía. Rec había soñado con esta libertad durante mucho tiempo. Después de vender la casa, no gastó dinero en nada, solo lo guardó en una cuenta de ahorros, dejando que se acumulase lentamente. A Corinne le dijo que la casa se vendió para cubrir deudas urgentes, pero no tenía ninguna deuda. Simplemente quería tener un colchón financiero, sabía que algún día llegaría este momento, el momento en el que finalmente podría vivir sin preocuparse. Y ahora ese momento había llegado. Mañana vamos al concesionario, dijo Mindy, apagando el cigarro y dejando caer las cenizas en el cenicero. Es hora de cambiar este trasto. ¿Hablas de mi coche? De nuestro coche, sonrió ella. Podemos permitirnos lo mejor, ¿para qué seguir manejando esta chatarra? Rick sonrió. ¿De dónde sacaste la idea de que voy a dejarte gastar todo el dinero tan rápido? Mindy resopló. ¿Y para qué acumularlo? No estamos en el cuento de la ardilla que guarda provisiones para el invierno. El dinero debe trabajar. O simplemente gastarse en cosas inútiles. Él la miró entrecerrando los ojos. Mindy se encogió de hombros.
¿Y tú qué? ¿Quieres volver a vivir en la miseria? No vivimos en la miseria, respondió Rick, pero ella levantó los ojos al cielo. ¿Cuántas veces tuvimos que contar cada centavo en los últimos años? Rick guardó silencio. No volvamos al pasado, dijo finalmente. Eso es lo que te estoy diciendo, es hora de dejar de limitarnos. Vamos a vivir bien. Rick negó con la cabeza, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Le gustaba esa sensación, el dinero les daba libertad. Ya no debían nada a nadie. Y estaba listo para disfrutar de ese momento. El aroma del aire marino se mezclaba con el perfume caro que Mindy se había echado generosamente por la mañana. Caminaba por las calles de Tel Aviv, balanceando las caderas, mientras Rick la seguía, entrecerrando los ojos por el sol brillante. En sus manos llevaba una bolsa con souvenirs y un par de gafas de sol nuevas que Mindy le había comprado en una boutique, simplemente porque las viejas parecían baratas. Llevaban 2 semanas disfrutando de la vida en Israel, bañándose en las cálidas aguas del mar Mediterráneo, probando los manjares locales y derrochando dinero sin pensar. Me apetece probar algo nuevo, dijo Mindy, deteniéndose junto a un pequeño bar. Nuevo. Rick la miró con desconfianza. Acabamos de gastar una fortuna en excursiones y restaurantes, ¿qué más te falta? Mindy pasó perezosamente la mano por su hombro. No estás pensando en lo que realmente quiero, querido. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Miró alrededor de la calle y, de repente, sus ojos brillaron. Ahí está, exclamó. ¿Quién? Mindy señaló con el mentón a un hombre delgado con pantalones anchos y gafas baratas. Estaba apoyado en la pared, fumando con desgana, pero su mirada era aguda, evaluadora. Claramente los había observado antes. Siempre he querido probar algo fuera de lo común, susurró Mindy, acercándose a él. Rick frunció el ceño. Mindy, ¿hablas en serio? Absolutamente, respondió ella, guiñándole un ojo. Vamos, Rick, ¿acaso no te apetece experimentar algo nuevo? El hombre, al notar su interés, se animó y, apagando el cigarro en la pared, se acercó lentamente. ¿Turistas?, preguntó con tono perezoso, sonriendo. Tal vez, respondió Mindy. Tal vez tengo lo que necesitan. Rick frunció el ceño, pero Mindy ya estaba pegada a él, susurrándole. Vamos, Rick, ¿cuándo más se presentará una oportunidad como esta? El hombre se detuvo por un momento, evaluándolos. No son locales, concluyó, inclinando la cabeza. Mindy se rió. El hombre asintió y, con un movimiento casi imperceptible, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa transparente. La mejor calidad, pura diversión, susurró, como si estuviera promocionando un vino de lujo. Rick suspiró pesadamente. ¿Es seguro? El hombre sonrió de manera sardónica. Absolutamente. Mindy ya estaba sacando su billetera. Lo tomamos. Rick quería protestar, pero al ver la mirada ardiente de ella, supo que discutir era inútil. Un minuto después, la bolsa ya estaba en su mano y ellos se alejaban rápidamente, dejando atrás al hombre que seguía sonriendo de manera astuta. Por la noche, en su lujosa habitación con ventanas panorámicas que daban a la ciudad iluminada, Mindy estaba sentada al borde de la cama, jugando con la bolsa maldita entre los dedos. Rick, ¿y si esta noche fuera la mejor de nuestras vidas? Sus ojos brillaban de emoción. Rick la miró, sintiendo como una sensación de inquietud crecía dentro de él. Pero, ¿cómo podía negarse a ella? Rick estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo un vaso de coñac caro.
La habitación estaba tranquila, salvo por el suave ruido del aire acondicionado y el zumbido constante de la ciudad fuera de la ventana. Mindy estaba frente al espejo, entrecerrando los ojos mientras se observaba. Estaba excitada, sus ojos brillaban de anticipación. ¿Y bien, querido? Sonrió con picardía mientras lanzaba la pequeña bolsa transparente al aire. ¿Listo para un nuevo nivel de placer? Rec dio un sorbo, manteniendo el líquido cálido en la boca antes de tragarlo lentamente. ¿Está segura de que esto está bien? No le gustaba arriesgarse, especialmente en un país extranjero. Mindy se rió. Por supuesto. Mira, cuántos tenemos, cuántas oportunidades. Ahora estamos viviendo la vida de la que antes solo podíamos soñar. ¿De qué te has asustado de repente? Rick se encogió de hombros. Solo tengo un mal presentimiento. Déjalo. Mindy se acercó y pasó el dedo por su mejilla. Solo relajémonos. Él suspiró, sabiendo que discutir era inútil. Mindy sacó una tarjeta de crédito del cajón de la mesa de centro, abrió el paquete y vertió cuidadosamente el polvo sobre la superficie lisa de la mesa de vidrio. En ese momento, se escuchó un golpe fuerte y resonante en la puerta. Se quedaron quietos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Rec en susurros. Mindy frunció el ceño, negando con la cabeza. El golpe se repitió, esta vez con más insistencia. «Ábrannos, policía». La sangre se heló en sus venas. Mindy escondió rápidamente el paquete detrás de un cojín. Rec saltó de pie. «Maldita sea». «Maldita sí». «Maldita sí», susurró Mindy. El golpe se convirtió en un estruendo. Última advertencia. Ábranla o entraremos por la fuerza. Mindy corrió hacia la puerta, pero Rec la agarró por el brazo. ¿Qué estás haciendo? Si no abrimos, igual van a entrar. Ella tiró bruscamente de la manija y en ese momento la puerta se abrió de golpe, golpeándola en el hombro. Un grupo de personas con uniforme irrumpió en la habitación. Detrás de ellos entró lentamente el mismo traficante que habían encontrado en la calle. «Ahí están», dijo cansadamente, señalando a Rec y Mindy. «Les dije que los habían comprado». Mindy se enfureció. «¿Nos delataste, hijo de puta?» El traficante se encogió de hombros. «Me atraparon primero. Pensaron que los iba a cubrir». «Manos detrás de la cabeza», gruñó uno de los policías. Mindy abrió la boca, intentando decir algo, pero Rec apretó su muñeca, obligándola a obedecer. Sin movimientos bruscos, murmuró entre dientes. En el siguiente segundo, los tiraron al suelo, poniéndolos en el suelo, y las frías esposas hicieron un ruido al cerrarse en sus muñecas. Mindy gritó, «No tienen derecho. Somos turistas, no hemos hecho nada». «Las sustancias encontradas dicen lo contrario», respondió tranquilamente el oficial. Rec apretó los dientes, dándose cuenta de que estaban atrapados. Y estaban atrapados en grande. Unas horas después estaban sentados en una celda de detención preventiva. Mindy caminaba nerviosa de un lado a otro, gruñendo a cada persona que se acercaba. Rec estaba sentado en un banco duro, mirando fijamente al suelo. «Tenemos que llamar a alguien», repetía Mindy por quinta vez. «¿A quién?», Rec sonrió. «¿Sabes en qué lío estamos?». Ella se dio la vuelta bruscamente. «No, Rec, tú eres el que no entiende en qué lío estamos». Él pasó sus manos cansadas por su rostro. «Relájate». Mindy lo miró furiosa. «Vete al diablo». Corrió hacia las rejas,
la sacudió, atrayendo la atención del guardia. Me corresponde una llamada. Él la miró con pereza y luego hizo un gesto con la mano. Una llamada. Pocos minutos después, Mindy marcaba frenéticamente el número. Tonos. 1, 2, 3. Maldita sea. Vamos. El abonado colgó. Ella apretó los dientes y volvió a intentarlo. Por favor, contesta. De nuevo los tonos. Y otra vez nadie contestó. Mindy, con las manos temblorosas, marcó otro número. Pausa. ¿Hola? Oh, Dios mío, sí. Mindy comenzó a hablar apresuradamente por el teléfono. Soy Mindy, tenemos problemas, necesitamos ayuda urgente. ¿M? ¿Quién es? Mindy se quedó quieta. ¿Quién? Tal vez marcó el número equivocado. Tonos. Corte. Miró estúpida la pantalla, sin creer lo que sucedía. El guardia sonrió. ¿Ya está? ¿Se acabó la llamada? Mindy bajó lentamente el teléfono. Nadie. Nadie les contestó. Estaban solos. Mindy estaba frente a las rejas, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Por dentro, todo hervía, de rabia, miedo y creciente pánico. Cada uno a quien había llamado, ya sea colgaba o pretendía no conocerla. Incluso aquellos que recientemente la conocían como una mujer exitosa e influyente, ahora simplemente la ignoraban. Pero quedaba una opción. Mindy apretó los dientes antes de marcar el número. ¿En serio? Rick, que no había hablado hasta ese momento, la miró sombríamente. No tenemos otra opción, susurró ella, colocando el teléfono en su oído. Los tonos duraron una eternidad. Ni lo va a contestar, se rió él, pero en ese momento, por la línea se oyó una voz baja. Diga. Mindy se quedó sin palabras por un segundo. No esperaba que Dolores contestara. Soy yo. Mindy respiró con dificultad. Dolores, tienes que ayudarnos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Por favor. En la voz de Mindy se percibió un toque de desesperación. Estamos en Israel, nos han arrestado, nos pueden meter en prisión. Dolores permaneció en silencio. Necesitamos dinero, necesitamos un abogado, alguien que nos saque de aquí. Mindy hablaba cada vez más rápido, sabiendo que si no la convencía en ese momento, no habría segunda oportunidad. Y entonces Dolores suspiró suavemente. Ni siquiera quisieron enterrarme, dijo tranquilamente. ¿Qué? Ustedes querían que desapareciera. Pues ahora vivan sin mí. Mindy se quedó congelada. Dolores, no. Ya no existo para ustedes. Su voz era plana, sin ira, sin alegría, sin emociones en absoluto. Pero ustedes. Y cortaron la llamada. Dolores había colgado. Mindy dejó lentamente el teléfono a un lado. Rick, que la había estado observando todo el tiempo, simplemente soltó un resoplido. ¿Quién lo hubiera pensado? Mindy miraba al vacío, incapaz de comprender que incluso aquella a quien despreciaban y habían borrado de sus vidas, resultó ser la única que podía salvarlos, pero no quiso. Se quedaron solos. El juicio fue rápido. Las pruebas en su contra eran irrefutables, arrestos, informes, testimonios del traficante que los delató en cuanto pudo. En Israel no tenían miramientos con los turistas atrapados con drogas. Al leer la sentencia,
El juez ni siquiera levantó la vista. Los acusados Rek y Mindy fueron hallados culpables de posesión y consumo de sustancias prohibidas en el Estado de Israel. Mindy apretó las manos en puños, sin escuchar las últimas palabras. El mundo a su alrededor se derrumbaba lentamente. Todo lo que tenían, todo lo que tanto les había costado, desapareció en un instante. Pasaron 3 años. Dolores estaba sentada en un pequeño taller luminoso, deslizando suavemente los dedos sobre la arcilla. Sus manos se movían con calma y confianza. Hace apenas unos meses no podría haber imaginado que volvería a sentirse útil, creativa, llena de energía. El torno giraba lentamente y en sus manos nacía un nuevo jarrón de cerámica. Por la ventana abierta, el viento cálido de verano entraba en el taller y desde la calle llegaban risas y voces. En el patio trasero, jugaba una niña pequeña, riendo a carcajadas, mientras un perro corría tras ella, ladrando con entusiasmo. «Abuela Dolores, abuela Dolores». Se oyó una vocecita. Dolores levantó la vista y vio como una niña pequeña, de mejillas regordetas y cabello rubio como el de Gwen, entraba corriendo al taller. «Mi sol, ¿por qué corres tanto?». Se limpió las manos en el delantal y se inclinó para levantar a la niña. «Papá dijo que hoy cenaremos en el jardín», anunció alegremente la niña, aplaudiendo con las manos. Dolores se rió. «Entonces cenaremos al aire libre. ¿Y tú nos harás platos nuevos? Ahora eres una verdadera hechicera». Dolores sonrió, acariciando suavemente la cabeza de su nieta. «Claro, mi amor, los haré». La vida en la casa de Gwen y Alexei era completamente diferente, tranquila, cálida, llena de cuidado y una felicidad sencilla pero verdadera. Al principio, a Dolores le costaba adaptarse a la idea de que ahora no era solo una invitada, no solo una mujer rescatada temporalmente, sino parte de esa familia. Pero Gwen no le permitió sentirse de más. «Abuela Dolores», le decía sonriendo, «ahora estás con nosotros. Para siempre». Por primera vez en muchos años, Dolores sintió que realmente le importaba a alguien. Thomas, el esposo de Gwen, resultó ser un hombre de palabra. Tan pronto como Dolores mencionó que siempre le había encantado trabajar con las manos y que soñaba con hacer algo creativo, inmediatamente la ayudó a abrir un pequeño taller. «Tienes manos de oro», le dijo mientras le entregaba las llaves del acogedor espacio en el primer piso de su casa. «Que tengas un lugar donde puedas crear». Así nació su taller de cerámica. Las primeras semanas, Dolores simplemente volvía a aprender. Probaba, cometía errores, a veces se frustraba, pero con cada día lo hacía mejor. Gwen y su hija fueron sus primeras clientas, elogiaban con entusiasmo cada taza, cada plato, incluso si salían un poco torcidos. Y luego aparecieron los verdaderos compradores. A la gente le gustaban sus trabajos, había algo especial en ellos, algo cálido, como si cada plato o jarrón llevara una parte de su alma. «¿Lo ves?», dijo Gwen abrazándola una vez. «Te dije que lo conseguirías». Y Dolores finalmente creyó en eso. Esa noche, cuando pusieron la mesa en el jardín, el aire estaba lleno de aromas de flores y hierba recién cortada. Dolores estaba sentada junto a su nieta, arreglándole la capa ligera sobre los hombros. Thomas servía vino, Gwen ponía aperitivos y el perro giraba alrededor de sus pies, esperando conseguir un trozo de algo sabroso. «Abuela, ¿me cuentas un cuento?», pidió la niña, agarrando la mano de Dolores. «¿Cuál?». «El más bonito». Dolores se quedó pensativa. Antes, su vida le parecía una serie de pruebas, pero ahora,
mirando a esta familia, a las personas que la aceptaron como parte de su vida, entendió que cada dificultad, cada traición del pasado, la habían llevado exactamente hasta allí. Y esa fue la historia más bonita de todas. Sonrió. Está bien, querida, te contaré un cuento. Sobre cómo, un día, cuando todo parecía perdido, la vida de repente ofreció una segunda oportunidad. Rek estaba tumbado en la dura cama, mirando al techo, agrietado y gris, igual que su propia vida. La celda era pequeña, estrecha, olía a sudor, humedad y desesperanza. El aire estaba pesado, como si estuviera impregnado de desesperación que había impregnado las paredes. A unos metros de él, en una esquina, estaba Mindy, abrazando sus rodillas con las manos. Llevaba horas en silencio, sin levantar la mirada. Solo habían pasado 3 días desde que el tribunal dictó sentencia, pero el tiempo allí parecía haberse detenido. Cada día era igual, con una rutina estricta, puertas pesadas, guardianes indiferentes. Nadie se apresuraba a salvarlos, nadie los esperaba afuera. Ya no eran necesarios para nadie. ¿Crees que Dolores sabía cómo terminaría todo esto para nosotros?, preguntó de repente Rek, sin apartar la vista del techo. Mindy levantó hacia él una mirada vacía, apagada. Probablemente. Ella podría haber ayudado. Mindy tiró de la comisura de los labios. Pero no quiso. Rick suspiró profundamente. Porque lo merecíamos. Esas palabras sonaron como una sentencia. Mindy encogió un hombro, como si quisiera responder, pero no pudo. No tenía nada que decir. A través de la pared se escuchó ruido, alguien gritaba, alguien reía. Aquí, en este lugar, todo estaba impregnado de historias ajenas, tan sucias como la suya propia. Rick cerró los ojos. De repente recordó su infancia, la vieja casa, el olor a pan recién horneado, a su madre trabajando en la cocina, su cálida voz, sus ojos llenos de amor. Luego recordó cómo la traicionó sin pensarlo. Cómo dejó que Mindy la humillara todos los días. Cómo la echó de casa, quitándole lo último que le quedaba. Cómo la abandonó cuando estaba en el hospital. Él mismo había hecho su elección. Mindy pasó lentamente las manos por su rostro, luego habló, en voz baja, como si lo dijera a duras penas, no vamos a salir de aquí, ¿verdad? Rek no respondió de inmediato. Sabía la verdad. Nadie nos va a sacar. No, dijo en voz baja. Mindy se recostó hacia atrás, cerrando los ojos. Ya no había dinero, ni poder, ni libertad. ¿Cómo les ha parecido esta historia? Hagan clic en la campanita para no perderse los nuevos videos. Hasta pronto, queridos oyentes.